La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Muy buenos días a todo el público que nos sigue en esta última transmisión de La Razón Radio de este 2024. Acá vamos a dar lo último en información. Hemos estado trabajando en todas estas últimas semanas buscando información acerca de la economía, política y bueno, hoy es la última emisión de La Razón Radio de este 2024. Ya el 2025 se viene con mucha más información, fuentes, productos especiales que La Razón prepara para usted. La Razón también ha trabajado en estos últimos días y ha hecho un resumen de todo lo que ha estado ocurriendo, de los eventos más fuertes que han ocurrido a nivel regional y a nivel nacional. Nuestro compañero Daniel Gutiérrez ha hecho un producto audiovisual sobre lo que ha ocurrido, los eventos principales, políticos, económicos y todos los conflictos que han tenido cierto impacto en todos los bolivianos. Vamos a pedirle a producción que por favor me ayude con el resumen nacional. Están ingresando más militares a su palacio. El 2024 fue un año lleno de retos y eventos significativos en la política para Bolivia. Desde fenómenos climáticos extremos hasta tensiones políticas y económicas, el país vivió un periodo de cambios que marcaron su rumbo. Inundaciones. 10 regiones del país rompieron récord de lluvias en 30 años. La Paz fue la más afectada, duplicando sus niveles históricos a 159 milímetros por metro cuadrado. En total, las lluvias afectaron a más de 36.000 familias, dañaron 483 viviendas y causaron más de 46 muertes. Incendios. Mientras las lluvias golpeaban algunas regiones, los incendios arrasaron otras. 10 millones de hectáreas de bosques fueron destruidos, superando ampliamente los 6,4 millones de 2023. Los incendios, provocados en su mayoría para ampliar la frontera agrícola, marcaron un récord devastador. Del intento de golpe contra Arce al atentado contra Morales. El 26 de junio, un intento de golpe militar liderado por el general Juan José Zúñiga sacudió al país. Aunque la revuelta fracasó en 3 horas, generó fuertes acusaciones entre el presidente Arce y Evo Morales. Más tarde, el 27 de octubre, un atentado contra Morales en el Chapare volvió a elevar la tensión política. Pérdidas millonarias por bloqueos. La pugna entre Arce y Morales impactó en la economía con bloqueos de carreteras que duraron hasta 24 días paralizando el país. Las pérdidas alcanzaron los 4.000 millones de dólares, que representan un 9% del Producto Interno Bruto, en medio de una economía ya afectada por la inflación, la escasez de dólares y el alza de precios básicos. Elecciones judiciales. El 15 de diciembre, Bolivia renovó los jueces de sus altas cortes en una elección marcada por la desconfianza y la suspensión en varias regiones. Los ciudadanos eligieron 38 magistrados entre candidatos preseleccionados en un proceso considerado parcial e irregular. Crisis económica. 2024 cierra con uno de los años más difíciles para la economía boliviana. La inflación superó el 10%, el crecimiento apenas llegó al 2% y el déficit fiscal superó el 10%. Además, la escasez de dólares, la falta de carburantes y el alza de precios básicos agravaron la situación de la población. Ese ha sido el resumen que ha preparado nuestro compañero de trabajo Daniel Gutiérrez acerca de todos los eventos que nos han golpeado a los bolivianos. El primero que se podía percibir en imágenes era el Zúñigazo. El 26 de junio, el excomandante Juan José Zúñiga intentó tomar el poder con ayuda de tanquetas militares. Esta noticia nos sorprendió a todos. A eso de las 2 de la tarde, militares se apostaron en inmediaciones de la Plaza Murillo, el epicentro político del país. Intentaron tumbar la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. Son imágenes que no se nos van a borrar muy fácilmente de la memoria. Posterior a este evento, unas horas, minutos o durante ocurría todo esto, la población se volcó a los mercados, a los bancos para sacar sus ahorros.
a los mercados para abastecerse, porque todos ya percibían que iba a ser un golpe de Estado, ¿no? Encabezado por este comandante ahora en prisión. Sigue el juicio, en este caso de un intento de golpe. También los otros militares que estuvieron acompañándolo han entrado a la cárcel, están en investigaciones y bueno, es un hecho que se ha suscitado que no se deben volver a repetir estas imágenes. Estas imágenes han sido muy fuertes para la población boliviana, han causado mucho miedo, incertidumbre. De por sí, en ese mes, junio, ya nos encontrábamos en un contexto complicado, en un contexto muy difícil. Ya había esta escasez aguda de dólares, ya teníamos cierta incertidumbre por lo que ocurría en el panorama político y bueno, se vino este Zúñigazo, como le han llamado muchos analistas, economistas, efecto Zúñiga, que ha causado mayor temor. Y bueno, horas previas a que ocurra el Zúñigazo, yo recuerdo que el dólar todavía se cotizaba, el dólar paralelo se cotizaba en 9 bolivianos y posterior a esto ya se ha empezado a cotizar entre 10 y 12 bolivianos. Otro de los eventos que también ha marcado la agenda en todo el año, sin duda, han sido las elecciones judiciales, un tema bastante confuso para la población. Se tenían que llevar a cabo estas elecciones el 2023 y la Asamblea Legislativa ha patinado todo el 2024 para presentar una lista de candidatos preseleccionados para presentarse a los comicios. Y bueno, muchas otras características han marcado este 2024, la crisis, también este desorden que hay a nivel global. Y también la violencia. La violencia ha sido una de las principales características que ha marcado este 2024 en nuestro país y particularmente la violencia contra las mujeres y contra los menores. Para eso vamos a hablar con la ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, también ha sido defensora del pueblo. Le vamos a pedir más bien que nos haga un análisis de todos los hechos que han ocurrido. Ha sido uno de los años con las cifras más altas de feminicidios e infanticidios. Le damos la bienvenida a Nadia Cruz. ¿Qué tal? Le saluda Andrea Condori. Andrea, muy buenos días, un placer estar con ustedes, un saludo a todos los seguidores de La Razón. Pues ha sido un año bastante complejo y en términos o en la temática de derechos humanos, con mucha información importante para que se puedan tomar decisiones hacia la gestión 2025 y en adelante, y por supuesto puntos importantes que son de preocupación no solamente de las instancias públicas, sino también de la sociedad en general. Yo voy a partir por poner 3 o 4 puntos en la mesa, ¿no? Como más de mayor importancia o de mayor preocupación de la población o que se están denunciando o que se están viendo como áreas de violación de derechos humanos. El primero, creo que es el principal, es el de acceso a la justicia, y esto involucra a actores como el Ministerio Público, el órgano judicial, la Policía Boliviana y las instancias o instituciones que dan servicios de asistencia a la víctima o que están vinculadas al tema de justicia. A lo largo de los años, yo recuerdo que la Defensoría del Pueblo siempre catalogaba o siempre en un análisis mucho más colectivo, pues vislumbraba o visibilizaba el derecho de acceso a la justicia como el más vulnerado, como denunciado por parte de la población. Este año he revisado algunos datos, he revisado medios de comunicación y este tema no ha sido modificado. Por un lado, entonces, en este punto, además de la crisis que hemos visto desde el Tribunal Constitucional, el tema de los autoprorrogados, todas las barreras que se han puesto para la elección de altas autoridades, una elección parcial que se ha desarrollado, lastimosamente nos está todavía poniendo en mayor punto de crisis este tema y de relevancia. Porque hay que entender que la instancia o la institucionalidad encargada de la reparación de derechos, la que va a dirimir conflictos entre particulares para que no se genere violencia entre ellos, es el sistema de justicia que actualmente la población lo está denunciando, lo está visibilizando como el que más bien en lugar de resolverle los conflictos, en lugar de repararle los derechos, es la instancia que le está
violando, que le está vulnerando los derechos en diferentes ámbitos, sea civil, familiar, agrario, penal, entre otros. Por otro lado, otra temática que igual, como tú decías, resalta es el tema de violencias. Y en este ámbito, desde la falta de prevención, desde la ausencia de acciones de prevención que sean de impacto, que tengan resultado, que sean efectivas. Por otro lado, los números o las cifras que nuevamente van subiendo. No tenemos la tasa de feminicidio más alta durante la gestión 2024, pero es un retroceso en relación a la disminución que habíamos tenido desde el 2022, 2023, y que este año vuelve a subir, por un lado, y por otro lado, las cifras de infanticidio, que igual superan las cifras que teníamos la gestión pasada. No es la más alta en los últimos 7, 10 años, pero es una cifra que evidentemente nos está denotando otra vez nuevas formas de violencia. Yo recuerdo que hace unos meses yo decía, hay violencia vicaria que ha ingresado a nuestro país, por supuesto. Los hombres, una nueva forma de atentar contra la vida de las mujeres, más grave que el feminicidio, han tomado al infanticidio. En el caso del infanticidio es muy complejo trabajar en su prevención, es muy débil la institucionalidad desde el sistema de justicia que tenemos para la atención o para el acceso a justicia, pero hay un problema aquí de violencia vicaria, hay un problema de salud mental que está afectando a toda la población, en particular a mujeres. Hay un tema de pobreza, extrema pobreza, que es un detonante también para que muchas familias, mujeres, sin justificarlas, también lleguen a este tipo de escenarios, entre otros. Un último punto que yo asumiría como grande, como un punto de reflexión, creo que es a consecuencia de la crisis y que tiene un alto impacto en el ejercicio de derechos humanos. Bolivia, durante los últimos 19 años aproximadamente, se ha caracterizado por asumir medidas sociales, acciones afirmativas en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad o población en extrema pobreza. Se ha caracterizado por asumir políticas que vayan de alguna forma a disminuir la inequidad que existe en nuestra sociedad, a disminuir los efectos de la desigualdad real, material que tenemos en la sociedad y que como consecuencia de que ello genera un retroceso o un dejar atrás a ciertas poblaciones. Esto actualmente, cuando hablamos de una crisis económica, hablamos de una crisis política, de una crisis social, de una agenda de derechos humanos que ha sido totalmente relegada por parte del gobierno nacional, pues nos está poniendo en una situación de peligro, de regresividad en lo que se había avanzado en política social. Por ejemplo, uno de los detonantes que no ha sido realmente muy dialogado en términos de derechos humanos es las restricciones que ya se han iniciado con la renta dignidad, que pareciera no tener un efecto por el número de personas que van a ser afectadas, por las condiciones de las personas condiciones materiales que puedan tener las personas afectadas, pero en términos de derechos humanos, en términos estatales, es un inicio de una regresividad. Porque si hoy estamos diciendo que a esas personas no les vamos a pagar porque resulta que están en el sector activo, pues mañana, en 2025, podremos decir a estas otras que pues su rango etario o su situación no es tan crónica, van a ir sujetos a una evaluación, les vamos a disminuir, y luego podemos ir con el bono Juancito Pinto, con el bono Juana Zurduy, entre otras medidas estatales que, como te digo, hasta la fecha han logrado generar o aminorar las brechas de desigualdad que teníamos en nuestro país hace 19 años, pero que hoy estas crisis las están poniendo en peligro. Y yo incluiría de rebote en esta una adicional, y es todo lo que está relacionado a los derechos económicos, a los derechos financieros de la población, sea que vives en un sector rural, que vives en un sector urbano, que tengas mayores o menores condiciones. Actualmente la disponibilidad de recursos, el acceso a fuentes de financiamiento, el acceso a trabajo formal, que eso es de toda la vida en nuestro país, o al acceso a algunos medios de vida están siendo cada vez más controlados, más restrictivos, de mayor dificultad para la población. Y nuevamente, en un escenario de crisis,
lastimosamente eso lo que está generando es que la gente se esté sumiendo en mayor pobreza, en mayores posibilidades de acceso a desenvolverse en sus proyectos de vida, a poder ejercer con total normalidad y amplitud sus derechos fundamentales. Yo me quedaría un poquito en estos ámbitos que creo que son grandes, pero que lastimosamente nos están vislumbrando que toda esta crisis que tenemos en el país está teniendo ya un efecto en el ejercicio de derechos de la población. Por supuesto, hay una distracción por parte de la institucionalidad pública de atender de forma efectiva, de forma oportuna, de forma materialmente real esas problemáticas, y que lastimosamente al 2025 hay una posibilidad de que muchos avances vayan a retroceder. Nadia nos hacía una evaluación en general con respecto al respeto de los derechos humanos en Bolivia, nos hablaba de las violencias, de la violencia vicaria, un concepto que ha surgido este 2024, ¿no? Creo que hemos visto feminicidios e infanticidios hasta conjuntos demasiado crueles. Creo que las formas ahora son mucho más violentas en cuanto a la violencia contra las mujeres. Hemos visto casos desde hasta 60 puñaladas, que ha sido realmente una noticia impactante para todo el país. Y también nos hablaba Nadia acerca de la regresividad y estos retrocesos. ¿Qué medidas debería haber adoptado el gobierno para frenar este tipo de violencias y para evitar estos daños colaterales que, como usted mencionaba, ya la crisis está afectando el ejercicio de derechos, no solo para las mujeres y niños, sino para distintos sectores como los jubilados y otros? Entonces, ¿qué criterio tiene de esto? ¿Qué rol debería asumir el gobierno? ¿Qué políticas públicas deberían adoptarse? Creo que el rol principal o la tarea principal es devolver la agenda de derechos humanos al centro de la agenda gubernamental. No creo que esto se vaya a dar. El 2025 se vislumbra como un año bastante político, electoral. Las prioridades ya esta gestión han sido otras, entonces la veo con muy pocas posibilidades. Aquí yo acudiría mucho más hacia las otras instituciones públicas, en este caso las del órgano judicial o las del sistema de justicia. Este recambio, yo lo he dicho en otros medios, las elecciones de altas autoridades no van a cambiar la situación de cómo funciona y de las denuncias que la población está teniendo en contra del sistema de justicia, lastimosamente. Pero hay un reto importante para los nuevos consejeros, para los nuevos magistrados, para los nuevos tribunos que están ingresando, para dar una reorientación, un reorden, una repriorización a todo lo que es la demanda que está llegando de los pequeños conflictos hacia el sistema, para que la gente sienta que el Estado de Derecho, a quien le ha delegado parte de su representatividad, parte de la toma de decisiones, parte de la forma de resolver sus conflictos, pueda hacerlo realmente. Otro actor central acá es el Ministerio Público. Bolivia, mira, yo ya llevo más de 20 años de ejercicio profesional, no cuenta con una política criminal. Una política criminal es fundamental en los estados, pues señala qué es lo que prioritariamente va a perseguir penalmente un estado. Esto no se da por una conferencia de prensa, no se da porque políticamente le parece oportuno a un gobierno perseguir un delito o no, sino porque es una decisión razonada, pensada, viendo qué es lo que la población está denunciando. En este caso es violencia de género, es violencia contra poblaciones. Es importante ahí que el Ministerio Público nos dé una señal clara de que ellos, como los directores funcionales de las investigaciones, los que son encargados de la persecución penal, con el apoyo, no bajo el mando de la policía ni del Ministerio de Gobierno, sino con el apoyo de esas instituciones, poder encauzar y redirigir las investigaciones y priorizar. En este caso, para mí el Ministerio Público y todo el sistema de justicia debería tener un enfoque de género, pero prioritario de todos, porque la denuncia en el sistema penal más fuerte son el tema de violencia. Creo que ahí sería importante por eso una política criminal que determine que además los pocos recursos o los recursos existentes sean destinados a ese tipo de persecución, no a darle más auxiliares, más secretarias a los fiscales departamentales, al fiscal general, lo digo con mucho respeto, pero sí que se pueda fortalecer ya el territorio. Actualmente la Fiscalía tiene menos presencia que el órgano judicial a nivel municipal.
será importante que se refuerce. El Instituto de Investigaciones Forenses es mucho más lejano, está básicamente en ciudades capitales o en ciudades intermedias muy grandes. Es importante que pueda tener nuevas metodologías para llegar hacia la población. Creo que teniendo en la parte del sistema de justicia, políticas y determinaciones por parte de estas autoridades un reacomodo de los presupuestos que tienen, podrían dar una señal más importante a la población de que quien está encargado de dirimir sus conflictos, de quien está encargado de repararle sus derechos, realmente lo haga y lo vaya a hacer. Nadia. En el caso de las políticas de regresividad, creo que es importante nuevamente, yo en algún momento planteé volver a un plan nacional, un plan de acción de derechos humanos que involucre sociedad civil, además de organizaciones sociales e instancias estatales, y aquí la participación de entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, es altamente importante porque son ellos quienes nos van a ayudar a asegurar que estas políticas que se han dado a lo largo de estos 19 años puedan tener continuidad o no decaigan, o que se pueda priorizar en los presupuestos locales formas en que la población pueda tener estas salvaguardas para, reitero, evitar la deserción escolar, para evitar la mortalidad materno-infantil, para disminuir las discapacidades que se van dando como consecuencia del parto o de los efectos anteriores o durante el embarazo, entre otros. Creo que por ese lado hay que ver esas otras instancias, tanto las del sistema de justicia como varias instituciones, y por otro lado las entidades territoriales autónomas, los gobiernos locales. Nadia, así es, las violencias y particularmente la violencia hacia la mujer creo que desencadena distintos fenómenos, distintas preocupaciones y otros conflictos, ¿no? En La Razón hemos hecho varios análisis, este dato es impresionante, en promedio cada 4 días muere una mujer en el país a manos de su pareja o de un miembro de su familia. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año se registraron 76 feminicidios y bueno, se siguen sumando en estos últimos meses. Y Nadia, uno no termina de entender por qué, qué pasa con la sociedad en general, ¿no? A veces es fácil caer en la inferencia y decir simplemente esto pasa porque, no sé, el hombre estaba loco, y se trata de un problema estructural. ¿Cómo usted podría definir y podría dar una explicación a todo esto que ha ocurrido, todos estos hechos violentos, particularmente hacia las mujeres y niños? Vivimos en un sistema patriarcal y eso implica que las relaciones en la sociedad se van marcando por relaciones de dominación. Relaciones donde las mujeres o poblaciones como niñez, por ejemplo, son objetos, no son sujetos de derechos. Y aquí es importante resaltar que el patriarcado no solamente va a afectar a las mujeres o a las niñas y niños, afecta a los propios hombres porque los convierte en lo que tú señalas, ¿no? En eso que parecieran los locos, los monstruos y demás. Pero no hay que olvidar que estos feminicidas, estos violadores, estos violentos son seres humanos, que en muchos casos están en nuestro seno familiar, en nuestro grupo de amigos, son parte de la comunidad. Entonces, ahí el sistema patriarcal va funcionando en por qué esos hombres van asumiendo como natural golpear, violar, matar, porque esos hombres, para validarse como hombres dentro de ese sistema, dentro de este grupo de hombres en la sociedad, a quienes ven como sujetos de derechos, les es necesario imponerse o dominar o doblegar a las mujeres. Creo que ese es un punto de reflexión que pese a haber dictaminado un año por la despatriarcalización, pese a que se haya incorporado dentro de nuestra institucionalidad un servicio público, un servicio estatal para la despatriarcalización, más allá de eso no hemos tenido avances estructurales o de superestructura. Ha sido importante la incorporación en la currícula, pero todavía no sabemos si el propio sistema patriarcal es el que está hablando de sí mismo cuando está educando a los menores, porque se está generando reproducciones ahí. Creo que ese punto es el que menos hemos logrado abordar como Estado, al igual que la descolonización, al igual que el tema del racismo. Son temas que vienen innatas en nuestros chips, ¿no? En nuestras formas de pensar,
y que lastimosamente a la fecha no les hemos podido dar una respuesta. Ahí la única posibilidad es educación. Educación dentro del ámbito escolar, educación fuera de la escuela, educación en una sociedad como la boliviana, que es tan organizada, tiene un sistema organizativo tan importante en todos los espacios, pero ahí sí es importante que los servicios estatales, te digo, el CEPMUD, que se lo ha creado, creo que el 2019 o 2018, ya tiene bastantes años de vida, pueda tener un rol relevante, ¿no? El tema de violencia lo ven muchísimas instituciones, el tema de despatriarcalización realmente es una especialidad y que creo que es uno de los corazones por las que, o de las razones centrales por las que vemos todavía que alguien con quien podemos convivir, con quien podemos querer, que podemos amar, resulta que termina siendo un feminicida o un violador. Y ahí, reitero, el sistema sí ocupa y sí toma la vida de muchas, la vida de las mujeres, pero por supuesto que también daña la vida de los hombres, porque les está generando, les está permitiendo razonar de formas que ya no son permitidas, que ya en este caso, en el caso de Bolivia, ya son penadas, ya son perseguidas judicialmente, ya no son de alguna forma reconocidas ni valoradas por la sociedad, más bien son observadas, son reprochadas. Creo que por ahí es uno de los puntos centrales. Nadia, así es, del sistema patriarcal no solo somos víctimas nosotras las mujeres, sino que los propios hombres, que al final, como usted decía, está en el chip el hecho de que los hombres no pueden ser sensibles, no pueden llorar, no pueden tener ciertos sentimientos que son, entre comillas, de mujeres. Y bueno, ¿cómo se puede abordar ya en términos de educación? Tal vez incluirlo en la malla curricular y desaprender todos estos micromachismos. Y creo que toda la sociedad en general va desaprendiendo a lo largo de que va creciendo y se va olvidando de todo esto, pero sí creo que es fundamental que en el nivel primario, desde el nivel primario por lo menos, esto se vaya desnaturalizando, ¿no? No solamente, por eso decía, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito fuera de la escuela. A eso me refiero a una de las poblaciones que tienen más barreras para hablar de estas temáticas: educación sexual, diversidades, violencia de género, sistema patriarcal, son las generaciones, las nuestras, ¿no? Son las generaciones de 30, 40, aproximadamente son las madres, padres de familia actuales. Los chicos, los jóvenes tienen más acceso a información, sí, que tiene que ser todavía respaldada, resguardada por el ámbito formal, pero sí tienen más acceso y además la buscan. Son nuestras generaciones las que están poniendo obstáculo para que continúen en la búsqueda de buena información o que puedan además analizarla, puedan dialogarla. Entonces yo creo que ahí, en este momento, es importante también que nuestras generaciones, sea a través del ámbito educativo, a través de los grupos de padres, sea a través de las juntas vecinales, de los sindicatos de trabajadores, sindicatos campesinos, de las asociaciones, de todas las profesiones que puedan existir, donde es necesario empezar a bajar ahí con esta temática como una parte del diálogo esencial, más allá de a lo que te puedas dedicar, seas colegio de abogados, seas asociación de periodistas, seas la federación de gremiales, etcétera. Es decir, esta temática sí necesitamos transversalizarla, pero si no hay una instancia estatal, que no necesariamente va a ser el Ministerio de Educación, sino otra que se encargue de la temática, puede ser el Ministerio de Culturas y Descolonización, tiene que haber una conjunción para que podamos bajar a dialogar. Entonces, sí es necesario en el ámbito educativo, eso lo vamos a poder vislumbrar, lo vamos a poder ver sus efectos de aquí a unos 10, 15, 12 años, pero es necesario acompañar a quienes están acompañando a esos menores, que son sus padres, son los entornos familiares, son las cuidadoras y cuidadores, que ahora en estas generaciones necesitan todavía mayor respaldo. Creo que por ahí es un ámbito. Por otro,
es necesario nuevamente acudir a la institucionalidad débil, poca que podamos tener en las entidades territoriales autónomas, que son las más cercanas, son las que llegan, que están en la puerta de la población, para que ellos también puedan generar políticas de menor impacto, pero de impacto local, para que estas temáticas también puedan ser dialogadas, que cuando se esté haciendo, o cuando se hizo, por ejemplo, el POA para el 2025, se pueda hablar de todo lo que es política social, que se pueda hablar de despatriarcalización, que se pueda hablar de servicios para atención de poblaciones. Esos diálogos, lastimosamente, todavía faltan, y es una deuda que tenemos de hace 19, 15 años atrás, que va mucho de la mano de quién es tu autoridad política, ¿no? De cuál va a ser la priorización por parte de la instancia política, de la instancia estatal, para poder atender este tipo de problemáticas o para poder ponerlas en el centro. Yo a lo largo de los años que he tenido en la función pública, he conocido autoridades locales realmente muy relevantes, ¿no? Que le ponían en el centro al ser humano, que sabían que si tenían mujeres, hombres, familias seguras, con posibilidades de desarrollo en su territorio, pues tenían una mayor o una mejor gestión pública, obviamente equilibrada con lo que es la gestión cemento. Pero también he conocido, y muchas, lastimosamente debo decir, un mayor número de autoridades locales que hacen una repetición de lo que podían haber hecho en su POA de hace 5, 8 años, porque lo único que le interesa es pasar la gestión. Y si tú revisas, no he visto ningún medio que lo haya hecho, a nivel nacional, en ámbito local, los más de 336 municipios, 339 municipios que tenemos a nivel nacional, ¿cuál es el que destaca? No por temas de corrupción, no porque se le haya caído un barrio, no, sino cuál es el que destaca en el ámbito local como parte de la gestión pública y cercanía con la población. Yo te diría que no vislumbro ninguno. Conozco, sí, a algunas autoridades municipales que son bastante relevantes, mujeres jóvenes, bastante interesantes, pero todavía falta involucrar. Creo ahí que el sistema autonómico ha fraccionado mucho las competencias entre el ámbito nacional, departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino, pero que no ha logrado conjuncionar una agenda pública, peor en el tema de derechos humanos, que pueda responder a las demandas o estas preocupaciones que nos planteamos ahora. Así es, Nadia. Muchas veces uno tal vez quiere introducir estas temáticas al diálogo cotidiano y se topa muchas veces con tal vez personas un poco más conservadoras en estos temas, que tratan tal vez este tema de sexualidad, violencia contra las mujeres más como un tabú. Pero para finalizar la entrevista, Nadia, permíteme hablar acerca de la violencia política, también hacia las mujeres. Creo que es una consecuencia también del sistema patriarcal en el país. Por supuesto. Y yo le adicionaría o le amplificaría el tema de participación política o el ejercicio de derechos políticos desde las mujeres. La violencia política es una de las restricciones que tenemos o una de las barreras que nos presentamos al momento de ejercer nuestros derechos políticos. Y ahí, antes de hablar de violencia, te digo, ¿cuántas candidatas o cuántas mujeres se están vislumbrando como candidatas de una presidencia en 2025? Ninguna. Y eso te dice mucho de cuánta cabida estamos teniendo las mujeres en los derechos políticos, en los derechos de participación política en nuestro país. El 2020 se escogieron 0 mujeres en gobiernos departamentales, 0. En gobiernos municipales, no recuerdo ya el porcentaje, pero creo que no llegamos entre un 11 a un 15% de autoridades municipales, de ejecutivos municipales. Contrario censo a lo que pasa en el ámbito legislativo, donde ahí en una asamblea legislativa plurinacional, en los gobiernos departamentales, en los municipales, hay una participación, incluso un porcentaje más, digamos, un 1% más de mujeres que de varones, 51% mujeres, 49% varones, que va oscilando. Tú dices, ¿por qué en el Ejecutivo no y por qué en el Legislativo sí? La respuesta pareciera sencilla: en el Legislativo tienes norma que les obliga y en el Ejecutivo no. Entonces,
ahí la siguiente respuesta es, si a la sociedad no le obligas, no le pones condiciones para que las mujeres participen en el ámbito político, en el ejercicio de derechos políticos, no lo va a hacer, pues pareciera que no, porque en el Ejecutivo no pasa eso, por un lado. Por otro lado, igual, tú ves a los líderes de partidos políticos, y lo digo líderes porque todos son hombres. Entonces, las principales tiendas políticas de nuestro país siguen dominadas por hombres, no más allá de que el órgano electoral haya emanado normas donde se procure la participación de mujeres, se incorpore el tema de violencia política en los estatutos y demás, todavía llega a ser muy limitativo. Entonces, tenemos en Bolivia todavía un rostro de hombre muy fuerte cuando hablamos de derechos políticos o de participación política en nuestro país. Eso lo digo como el marco general. Ahora, cuando hablamos de la violencia política, es decir, de aquellas mujeres que han logrado visibilizarse o las han logrado poner en un centro para que puedan participar en la vida política, para ser autoridades y demás, se van dando hechos de violencia, ¿no? Violencia política, acoso político, que yo digo, después de que ha costado tanto que esas mujeres lograsen ejercer o lograsen participar en el ámbito político, pues son restringidas, son limitadas, son de alguna forma afectadas en ese ejercicio de función político pública. En nuestro país, durante la presente gestión, han habido bastantes casos, por lo menos yo recuerdo alrededor de 10 a 12 casos que han llegado hasta un mecanismo formal, que han llegado a un proceso penal. No hay ninguna sentencia de los casos que han ocurrido durante la gestión 2024, hay sentencias de casos que han ocurrido hace 5, 7, 10 años, y es una deuda también, y nuevamente vamos al sistema de justicia. Lastimosamente, la única respuesta que tenemos en nuestro país ante el acoso y violencia política no es el castigo al partido político, lastimosamente no lo es solamente el sistema de justicia penal y un sistema administrativo que es muy débil, que casi no funciona, pero el sistema de justicia penal no es efectivo. Las medidas de protección que se incorporan todavía tienen que ser razonadas por la forma en cómo se desenvuelve la vida política en nuestro país, no han sido efectivas, y lastimosamente la respuesta de fondo de decir, este es un hecho de acoso y violencia política, esta autoridad actualmente en ejercicio va a ser sancionada, pues no hemos tenido esas muestras de aquello. Eso a puertas del 2025 llega a ser de preocupación, nuevamente porque vamos a ver cuál va a ser el rol de las mujeres. Yo aquí tengo mayor esperanza que la que vi el año 2019, 2018. En ese momento había un pico mucho más alto de violencia y acoso político, por lo menos hechos más graves que los que tenemos actualmente, y eso en su momento fue una determinante para ver cuánto más las mujeres se estaban animando a participar. Actualmente creo que hay mejores oportunidades, pero este rostro varonil en el ejercicio de derechos políticos en nuestro país llega a ser una limitación. Muy bien, Nadia, agradecemos la gentileza que ha tenido en este tiempo con La Razón Radio para hacer un análisis profundo de lo que ha estado ocurriendo este 2024 en términos de derechos humanos y violencia contra las mujeres. Que tenga una linda jornada y toda esta casa periodística le desea un feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Andrea, a toda La Razón Radio, un saludo fraternal a todas las bolivianos en nuestro país, a los que se encuentran fuera de frontera. Les mando un abrazo de mucha paz, de mucha fraternidad, de mucha esperanza y de mucha buena onda para lo que venga, ¿no? Que no nos ganen la fe, que no nos ganen la esperanza. Un abrazo fraternal, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadia, y esperamos contactarnos con usted el próximo año. Hemos conversado con Nadia Cruz, ella es abogada defensora de derechos humanos, nos ha dado una amplia explicación acerca de lo que ha estado ocurriendo en el país en términos de derechos humanos y hemos ahondado particularmente en el tema de violencia contra las mujeres, violencia política, algo que destaco la parte última que nos decía Nadia, acerca de que no hay ninguna mujer. Es preocupante la participación de las mujeres en política. Ya habíamos intentado buscar la respuesta a este fenómeno y
Algunas analistas de nuestra casa periodística nos comentaban que la poca participación de las mujeres se debe a que ellas cuidan más su nombre, ¿no? Por el hecho de que tienen hijos, muchas veces cuando una mujer está inmersa en el mundo político, los ataques no solo son hacia su figura política, sino es un ataque personal. Con esto nos vamos a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos con La Razón Radio. ¡Llegan las vacaciones! Pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones, aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Continuamos con La Razón Radio. Nos vamos a un consejo, por favor, que le vamos a dar desde La Razón Radio. ¿No tiene vehículo para vacaciones? Ahora puede descargar un Toyota en Quinto Share. Descarga la aplicación Quinto Share Latam en Apple Store o Google Play. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento, sin límites de kilometrajes, todo noviembre y diciembre. Comunícate al Contact Center 767-03-644. Más destinos, más momentos, más ahorro. Son las 8:43 y vamos a hablar acerca de un tema que le está preocupando al sector del transporte. En las últimas horas han manifestado su preocupación debido a que no hay combustible en provincias y que la situación se ha agravado este 2024. Para eso nos hemos comunicado con Héctor Mercado, el expresidente de la Cámara de Transporte de Bolivia, y a él le vamos a pedir que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo en este sector. Le doy la bienvenida a Héctor Montes. ¿Qué tal? Le saluda Andrea Condori. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Como siempre, un gusto salir por este medio y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, en primer lugar, muy preocupado por esta situación. Para nosotros el 2024 ha sido bastante una controversia total, vivir una zozobra total por el tema de bloqueos y por último la falta de combustible. Esperemos que el gobierno pueda solucionar, pero hemos dado más de 3 meses para que pueda solucionar este tema, pero es algo que no lo va a hacer. Ahora sí han disminuido las filas, hay que ser muy claros, no hay que mentirle a la población. Hay menos filas en distintos departamentos, pero ¿hasta cuándo? No sabemos. Esto no quiere decir que tú vas a un surtidor y echas directamente. De igual forma haces filas de 4 a 6 horas hasta 24, pero sí estás echando en el transcurso del día. Es lo que puedo informar al momento. Señor Mercado, ¿qué está ocurriendo en las provincias? Distintos sectores han manifestado su preocupación y han denunciado que no encuentran combustible en ciertas provincias del país. Bueno, también hay que hacer conocer a la población, ¿no? Lamentablemente no está saliendo a las provincias como tiene que ser. Hay escasez de combustible, ¿no? O sea, nosotros como transportistas somos quienes generamos la economía, se lo ha dicho, se lo hay que conocer a la población boliviana en muchas instancias y conocen. Somos quienes sacamos la exportación, quienes metemos la importación, quienes generamos la economía, entonces está dando prioridad, yo creo, a todo lo que es el transporte pesado boliviano en todos los departamentos. Sin embargo, también se necesita en todo lo que es las distintas provincias. Sin embargo, esto es ya determinación de YPFB, ANH, cómo hacen cómo reparten el combustible.
pero hay que ser muy claros. Yo lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, esto ya no es un problema de la ANH, ya no es un problema de YPFB, esto es un problema de la falta de economía en nuestro país, falta de los dólares, falta del que levanten el cambio que está a 6.96, que algo que estamos viviendo, una fantasía. Es por eso que no hay dinero en Bolivia, y esto viene a ser desde el ministro de Economía, cabeza del sector, que no está pudiendo solucionar estos problemas y simplemente está dando largas al problema económico, porque esto ya no viene a ser de que la ANH haga partido, de que YPFB, no señores, esto tiene que venir desde la cabeza del sector, ministro de Economía, y obviamente bajo la mano del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene que solucionar estos problemas económicos. Señor Mercado, permítame entender, por favor, es decir que para su sector la salida es modificar el tipo de cambio. Sí, lo hemos pedido en un principio, lo vamos a seguir pidiendo. Es más, hemos tenido bastantes reuniones con el ministro de Economía, vuelvo a recalcar, se le ha pedido que lidere el cambio, se le ha pedido que de una vez los bolivianos podamos vivir una realidad y no una fantasía. Sin embargo, él ha hecho caso omiso. Es más, en la reunión que hemos tenido con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde nos ha acusado de políticos, es por eso que nosotros no hemos salido a las calles, nos ha amedrentado, hemos sido acusados por el mismo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde nos ha dicho que si salíamos a un bloqueo nos iba a utilizar la fuerza porque es político. Ahora, después de más de 4 meses que le hemos dado la libertad de que pueda solucionar todo este problema, le hemos dado para que pueda mejorar, para que no nos culpe a los transportistas, para que no estén señalando, indicando que nosotros no estamos dejando pasar el combustible, más de 4 meses y no lo ha solucionado el problema. El transporte pesado, el transporte boliviano, nacional, internacional, al cual represento, está cansado. Primeramente, tenemos problemas con el tema impositivo, lo he dicho en muchas ocasiones. Hemos pedido con muchas cartas al ministro de Economía, juntamente al presidente Cazón, para podernos reunir, no hacen caso. Segundo, tenemos el problema que acabas de mencionar, combustible. Hemos pedido 3 reiteradas ocasiones al nuevo ministro, para que nos pueda solucionar, al ministro de Hidrocarburos, nos pueda explicar cómo va a ser de aquí adelante. No nos atiende. La población boliviana tiene que conocer que no estamos callados, pero sí hemos mandado las reiterativas cartas, pero no hacen caso. Entonces el transporte pesado, el 2025, sí va a reaccionar. Y ahora no nos pueden tildar de políticos, no nos pueden amenazar, porque no tenemos miedo. Nosotros somos gente que trabajamos y pagamos todo el tema impositivo. Tenemos deudas con las bancas y ahora no estamos cumpliendo. ¿Por culpa de quién? De los bloqueos, de la falta de combustible. ¿Y quiénes estamos cargando todo eso? Nosotros, los transportistas. Pedimos la liberación del dólar porque no es correcto que se siga manteniendo a 6.96 cuando todos están comprando un dólar a 11 bolivianos a estas fechas en el mercado negro. Señor Mercado, usted nos dice ahora sí vamos a reaccionar en 2025. ¿Qué medidas van a asumir ante la inacción del gobierno? Bueno, las bases van a determinar. Nosotros hemos sido siempre hemos respetado la decisión de las bases. Ahora mismo nos teníamos una reunión este 26, el día de ayer, con Viceministerio de Hidrocarburos, lo cual lo han pospuesto, no tienen tiempo. De la misma forma, la aduana lo ha pospuesto para el 9 de enero. O sea, la señora Karina es la más ocupada del país, nunca tiene tiempo para atendernos. Entonces, vamos a llamar, yo creo, a una reunión y determinar en un ampliado qué es lo que se va a hacer adelante. No podemos seguir de esta forma. Lamentablemente el gobierno lo único que busca es decir que somos políticos, es mencionar ese tipo de situación, pero no. Hemos demostrado a la población boliviana que el transporte pesado no es boliviano, no es político. El transporte pesado boliviano a nivel nacional va a llamar a un ampliado y las bases van a determinar qué es lo que hacemos de aquí adelante. Pero no vamos a seguir de brazos cruzados. No vamos a seguir aguantando que el gobierno nos siga
achicando, nos siga tallando, porque no es correcto, y nosotros como bolivianos y transportistas tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano. Señor Mercado, este ampliado que anuncia, ¿tiene fecha? Al momento todavía no tiene fecha, pero debo hacer conocer a la población, vuelvo a recalcar, que tiene que estar preparada, porque ahora el transporte pesado no va a dar brazo a torcer, y si va a salir a las calles es con algo contundente y un pedido que siempre lo vamos a hacer por necesidad, no por capricho, sino por necesidad, porque ya estamos cansados de vivir este tipo de situaciones. Muy bien, señor Mercado, agradecemos la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta un próximo contacto. Un gusto estar, un placer conversar con ustedes, siempre hacer conocer mediante esta prestigiosa radio, hacer conocer todas las inquietudes del transporte pesado. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, que tenga una linda jornada. Hemos conversado con el presidente de la Cámara de Transporte de Bolivia, Héctor Mercado. Él nos ha manifestado su preocupación, nos ha anunciado que ya se ha reunido con diferentes instituciones como la ANH, YPFB, Aduana, incluso con el propio presidente Luis Arce. Sin embargo, no han tenido respuestas positivas para su sector y por ello el señor Mercado ha anunciado una toma de medidas contundentes, nos dice, para el 2025. También ha pedido la liberación del dólar. Así es, ellos se manejan, mueven sus negocios con dólares y evidentemente el dólar al tipo oficial es que 6.96, ya no puede encontrar uno el dólar a ese precio, ¿no? Sino al paralelo que está entre los 11 y 12 bolivianos. Bueno, vamos a seguir hablando con respecto a distintos temas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora acerca de los controles por las fiestas de fin de año acá en la ciudad de La Paz. Vamos a hablar acerca de la venta de carne de pollo, cerdo y todos estos insumos que son requeridos en estas fechas. Para eso hemos convocado a la intendente municipal del macrodistrito Max Paredes, Karina Oblitas, a quien le vamos a pedir que nos dé todos los detalles acerca de los controles. Le damos la bienvenida a Karina Oblitas. ¿Qué tal? Le saluda Andrea Condori. Muy buenos días. Bueno, aquí con un gusto dar la información a la población respecto a los operativos de control para precautelar la salud de la población. Intendente, ¿qué controles se están implementando en estas fechas del año? Bueno, ahorita estamos haciendo un trabajo conjunto con el viceministerio a raíz de denuncias. Esta mañana a las 2 de la madrugada hasta las 3 estábamos en el control de los contenedores que estamos teniendo problemas de comunicación. Sí se ha identificado algún... Sí, estamos teniendo problemas de comunicación. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que pueda optimizar este contacto. Con la intendente vamos a hablar acerca de los controles por fiestas de fin de año. Nos comentaba la intendente que están haciendo controles en coordinación con el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Este despacho ha estado presente en todos los mercados en estas fechas, desde Navidad hasta Año Nuevo. Hay una intensa demanda por carne de cerdo, insumo que ha sufrido una elevación de costos en todos los departamentos y particularmente en los departamentos del eje central. En Santa Cruz se podía encontrar el kilo de carne de cerdo hasta en 45 bolivianos y acá en La Paz entre 35 y 38 bolivianos. Hemos restablecido la comunicación con la intendente. Nos comentaba, por favor, intendente, acerca de los controles de las fiestas de fin de año. Así es, perdón, como le iba diciendo, esta mañana, 2 de la mañana, estábamos en la Munepata, en Cachaca, Garita, para hacer los controles de la carne de cerdo. Evidentemente hay un incremento en el precio de la carne de cerdo. Y hemos hablado de este producto para ver el por qué, las razones del por qué se está incrementando la carne de cerdo. Ahora vamos a tener una reunión para identificar eso
y proveer a la población quizá con otra empresa que lo va a gestionar el viceministerio. También se ha encontrado algún contenedor que no tiene registro sanitario, eso también lo vio la unidad del SENASAC, hizo la identificación de lo que es la carne, que estaba en buen estado, más le faltaba el sello, pero sí se ha certificado que es una carne apta para el consumo. En mayor contrariedad no hemos tenido. También estamos haciendo los controles con el control del peso, el peso de las balanzas. En este momento ya nos vamos a ir a este sector a identificar que las balanzas se encuentren bien calibradas. Intendente, ¿cuáles son las recomendaciones para los que están ahora ya yendo a comprar todo para la cena de Año Nuevo? ¿Qué deben, qué indicaciones deben tener antes de comprar, por ejemplo, carne de cerdo? Sí. Bueno, los que nos decía el doctor del SENASAC ya nos han capacitado al personal. Verificar que la carne esté rosadita, la grasita de la carne de cerdo tiene que ser medio amarillentita y color crema. Si ya presenta otro color, es de dudoso almacenamiento y podría ser que ya tenga mucho tiempo que esté vencido. También se ha hecho también recomendar, ¿no?, a la población que en la carne, cuando vean que se está cortando, verifiquen, pueden ver ellos, si no se presentan unas bolitas de amarillas, lo cual es triquina, o unas especies de arroz, son los parásitos blancos, que al apretar se mantienen duros, pero si se deshace es grasita. Entonces, esa recomendación a la población cuando adquieran este producto de la carne de cerdo. También vamos a poner 2 puntos, el 30 y el 31 en la garita, para atender las denuncias y control del peso. Vamos a estar pesando la carne que adquieran la población en este sector. En cuanto a las bebidas alcohólicas, intendente, ¿qué recomendaciones le podría dar a la población al momento de adquirir estos productos? Primero tiene que tener registro sanitario. Segundo, cuando el grado alcohólico es menor a 9 grados, tiene que tener fecha de vencimiento. Mayormente las sidras son las que tienen grado alcohólico inferior. Tiene que tener fecha de vencimiento. Si no tiene, es recomendable no comprar porque estos productos tienen un químico que cuando... Le ha entrado una llamada a la intendente con quien estamos en contacto. Estaba dando recomendaciones a la población para saber qué precauciones tomar al momento de comprar carne de cerdo, bebidas alcohólicas y todos estos productos que tienen alta demanda en estas fiestas de fin de año. Ya se acerca, estamos a 27 de diciembre, ya a pocos días de concluir el año, y ya las familias bolivianas, toda la población en general, se está volcando a todos los mercados, centros de abasto, ferias, para adquirir distintos productos y así pasar su cena de Año Nuevo. Nos comentaba, intendente, ¿cuáles son las recomendaciones para la población? Claro que sí. Los productos al adquirirlos tienen que verificar que tenga fecha vigente, registro sanitario. También respecto al peso, verifiquen bien la balanza, mejor si es preferentemente que es digital, para hacer el peso de la carne, ya sea de pollo o de cerdo. La carne de cerdo, verificar también el color de la carne, de la pulpa rosada y de la grasita, tiene que ser blanquecino o amarillentoso. Bueno, no amarillentoso, color crema. También ver si en la carne no tuviera esparciduras como el arroz. El arroz son los parásitos que si lo apretan es duro, pero si se deshace es grasita. Entonces, tener esos recaudos. También les vamos a estar con puntos en la garita para atender las denuncias cuando sea necesario, ¿no? Directamente a la población vamos a estar con carpas, con la intendencia o la guardia municipal para hacer los controles. Muy bien, intendente, agradecemos la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta un próximo contacto. Muchas gracias, un gusto. Para la próxima estamos para servir a la población. Muy bien, hemos conversado con la intendente municipal del macrodistrito Max Paredes, Karina Oblitas. Ella nos estaba dando recomendaciones para saber cómo adquirir la carne de cerdo y las bebidas alcohólicas para las fiestas de fin de año. Le pregunto a producción, ¿con qué nos vamos, por favor? Y bueno, nuestro compañero Daniel Gutiérrez ha preparado una agenda cultural para usted para que analice sus opciones y vea qué va a ser este fin de semana, el último fin de semana del año. Adelante, por favor.
Despedimos el año 2024 con cultura, música y cine. Para este viernes 27 en Los versos del capitán, Denis Villafuerte se convierte en Ricardo Arjona con su espectáculo Olvidarte. En el Centro Cultural Telonios un tributo especial a los inolvidables Gypsy Kings. En el Parlamento Historia Café, sesión de humor con el Adri, Ale Medrano, Andrés Nogales y Maussan. Y en la Trovería para este viernes 27 y sábado 28, 2 noches únicas recorriendo los conciertos más destacados de Wilson Molina durante el año. Y esta es la cartelera de la Cinemateca Boliviana del 26 de diciembre al 1 de enero. Mufasa, Megápolis, Mano Propia, Izquierda 21, especial de fin de año de Rocky Horror Picture Show y más. Y para este sábado 28 de diciembre en el Centro Cultural Telonios disfruta del cierre de año con la increíble música de Vero Pérez y Jan Salvador. Y para este domingo 29 de diciembre en el Centro Cultural Telonios Zambas a la carta con un repertorio de lujo junto a un ensamble de primer nivel. Esa es la agenda cultural que nos ha presentado nuestro compañero de trabajo Daniel Gutiérrez. Usted ya podrá ver las opciones y saber qué hacer este último fin de semana del 2024. Nos vamos a la lectura de nuestros titulares. Esta es nuestra edición de este viernes 27 de diciembre. Como abrimos la tapa de hoy, Arce inaugura planta de soya y dice que no es para competir con privados. Se aprobaron 2 créditos para obtener la materia prima de los productores. Al año producirá 62.040 toneladas de aceite de cocina, el 76% de la demanda interna. El agrocruceño pide que la estatal compita con igualdad de condiciones. Esta es la fotografía de hoy. Alerta por crecida de ríos. El río Acre que bordea Cobija a punto de desbordarse. Ya están en alerta naranja en Cobija. Nos vamos a la lectura de nuestras llamadas, por favor. Gringo, no cree que el MAS gane las elecciones de 2025. Una madre metió a su bebé en una olla con agua hirviendo. Loaiza y Robato, hay que llegar a la final de la Libertadores. Nos vamos a la subapertura, por favor. Avicultores lamentan advertencia y acusan a los intermediarios por el alza del precio de pollo. Y nos vamos al cintillo para cerrar, por favor. Ceremonia en Sucre abrirá actividades por el bicentenario. Esta es nuestra tapa de hoy, de este viernes 27 de diciembre. Usted puede ingresar a nuestra página web y ahí podrá encontrar esta edición completamente gratis. ¿Qué más tenemos para hoy? Esa ha sido la tapa y también quiero anunciarles que nuestro compañero de trabajo ha preparado un resumen de los hechos más fuertes que han ocurrido a nivel regional, particularmente en América Latina. Adelante, por favor. América Latina es una región llena de contrastes y desafíos. Este 2024, los incendios, conflictos políticos y tensiones internacionales dejaron una marca que quedará en la historia. El fuego arrasó Sudamérica. Una sequía histórica ligada al cambio climático desató más de 400.000 incendios. Brasil perdió 22 millones de hectáreas de sus ecosistemas más valiosos, mientras que en Bolivia se registraron más de 10 hectáreas arrasadas, casi el doble que el año pasado. El humo alcanzó ciudades como Buenos Aires y Montevideo, causando fenómenos como la lluvia negra. En Argentina, el presidente Javier Milei aplicó fuertes recortes para combatir el déficit fiscal y la inflación que cayó al 125%. Sin embargo, la devaluación de la moneda y los ajustes profundizaron la pobreza y la recesión. Bolivia vivió una crisis política por la fractura del movimiento al socialismo. El expresidente Evo Morales enfrenta acusaciones de abuso, mientras el actual mandatario Luis Arce busca consolidar su liderazgo de cara a las elecciones de 2025. En Ecuador, la policía irrumpió en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado en esa sede. La acción desató una crisis diplomática internacional, con demandas cruzadas ante la Corte Internacional de Justicia. Esos han sido algunos de los hechos que han marcado en este último año toda la región. Incendios, Milei, Bolivia y el MAS, la irrupción de la embajada mexicana en Quito, Ecuador, ha sido uno de los hechos que más ha sorprendido en este año. Y bueno, así concluye esta última transmisión de La Razón Radio en 2024.
¿Qué le puedo decir al público? Simplemente yo estoy completamente agradecida primero con la Casa Periodística que me ha abierto las puertas para ser parte de La Razón Radio, y principalmente a los oyentes que están todos los días acompañándonos, que están todos los días siguiendo nuestra agenda noticiosa, siguiendo todos los materiales que preparamos con el equipo de streaming. Y bueno, para mí es un honor, ha sido un placer trabajar con todo el equipo de La Razón, particularmente con el equipo del streaming. Agradecer a toda nuestra producción, Mati, Joaquín, Oscar, Adrián, quienes están todos los días y quienes sacan la transmisión adelante. Ha sido un placer, les deseo a todos los oyentes un feliz año nuevo y esperemos que el 2025 nos traiga muchas alegrías. Muchas gracias. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Gracias por su sintonía. Hasta luego.